Hola a todos. En primer lugar, saludarlos con un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, según en el horario donde ustedes se encuentren y puedan acceder también a la información. El día de hoy, sí, o en el hoy de ustedes cuando vean el video, pues vamos a dejarles ciertos datos acerca del agua, sí, algunos datos interesantes que te pueden ayudar a interpretar mejor tu realidad y tu relación con el agua. Y además de ello, rescatar acá que ciertos principios físicos, químicos o microbiológicos están asociados también a la parte de la salud, ¿cierto? Lo otro es explicarles nada más cosas puntuales que a veces las realizamos pero que no la valoramos, ¿cierto? Pero yo creo que con esta información que voy a compartir para todos ustedes, vamos a aprender a valorar también el agua, ¿no? Sí, vamos a valorarla, vamos a tenerle también un respeto, un cariño, un amor em, a una energía muy importante del planeta, ¿cierto? Para poder pues también comunicarnos, ¿por qué no? Comunicarnos a través de ella, ¿cierto? Y lograr pues beneficios, ¿no? Para nuestro cuerpo, que eso es lo que anhelamos pues día a día, ¿no? Estar bien de salud, poder realizar nuestras actividades. Y lo otro es emprender nuevos retos, pues, ¿no? Experimentar, conocer un poquito más, ¿sí? Entonces, en este video es para recalcar ciertas informaciones que yo conozco acerca del agua, ¿sí? En el aspecto físico, químico, microbiológico, ¿sí? Y en algunos aspectos más también interesantes, ¿no? Que van más allá de la explicación física o van un poquito más allá de la parte racional, ¿sí? Todo es en base a conocimiento y el aprovechamiento, ¿sí? De la molécula del agua, ¿ok? Por ejemplo, empecemos por la composición, que a veces no la menciono, ¿sí? Pero podemos colocar su composición acá. No voy a colocar los átomos, ¿sí? Como tal, o sea, no te voy a colocar ahí. Solo la composición es importante, ¿ah? Estamos hablando del agua pura, ¿sí? El agua sin ningún contaminante, sin ningún agente externo, tanto físico o químico, biológico, ¿no? O microbiológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que debes conocer acá es que su composición está en base a hidrógeno, ¿ya? Y oxígeno, ¿cierto? Hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Su composición, hidrógeno, ok, hidrógeno y oxígeno. Esa es la composición, ¿sí? Ok. Entonces, esta composición es importante, ¿ah? Dentro del análisis que uno puede hacer a la molécula del agua. Es importante conocer este esquema, ¿sí? La composición. No aprenderme de memoria, pues, ¿no? Cuántos átomos de hidrógeno, ¿no? No, no, no. Sino la composición como tal. Recuerda que el hidrógeno es uno de los elementos presentes en muchos procesos y cambios físicos, ¿ya? Químicos también. Em, en podemos decir que sí, más o menos puede ser un 70% de las actividades productivas del planeta, el hidrógeno está presente, ¿sí? De hecho, como gas, ¿sí? Por ejemplo, en los procesos de fermentación, en los procesos de evaporación, está presente el hidrógeno. Es importante también, ¿no? El hidrógeno porque al combinarse con otros elementos, puede generar ya sea digamos así, un cambio beneficioso o también un cambio, pues,
perjudicial para el ser humano, o para, en este caso, para cualquier ser vivo. ¿Sí? Ahora, con respecto al oxígeno, sí hay muchísimo que comentar las formas como se encuentra el oxígeno, ¿cierto? ¿Ya? Normalmente lo vamos a encontrar pues como un gas diatómico, ¿cierto? Sí, y otra también es a través del O3, ¿no? Que es la parte del ozono, ¿cierto? Que luego comentar eso, ¿no? El oxígeno puede estar de repente como 2 o también como 3. Y para conocer un poquito, esto se le conoce como el ozono, ¿cierto? Que tanto se habla de la capa de ozono y todas esas cositas, ¿no? ¿Ok? Así es. Ya. Entonces el hidrógeno, bueno, el elemento tan sencillo, un idea esta, ¿no? H de hidrógeno. H, ¿sí? Sí, el oxígeno es parte de los procesos también de transformación de la materia, ¿ok? De la oxidación de la materia. Recordar este principio básico, ¿no? Que el oxígeno está presente para formar los llamados óxidos, ¿cierto? Y por lo tanto, si estamos hablando de óxidos, estamos hablando por ahí de la combinación con los metales, con los no metales, ¿sí? Elementos muy comunes en nuestro cuerpo, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es el hierro, ¿cierto? El hierro. Ok, ahí está, ¿no? Presente en nuestro cuerpo, ¿cierto? Como una solución. Interesante. Un elemento metálico como el hierro, en combinación con el oxígeno, que normalmente estos dos están en continua interacción, ¿sí? Interactúan siempre, y estos pues generan, están presentes pues en la sangre, ¿no? En la sangre de un ser vivo, ¿cierto? Ya, en la sangre, especialmente de nosotros, nos vamos a enfocar en nosotros, ¿cierto? Por eso que de ahí vienen los problemas pues a nivel, digamos, celular, ¿sí? De tejidos y todo eso, y algunos problemas muy interesantes, ¿no? De la actualidad que es los problemas de anemia, ¿cierto? Entonces quiere decir que el agua también se relaciona con esta parte, por supuesto, ¿no? Porque el agua recuerda que va a tener oxígeno y este oxígeno puede reaccionar con este hierro. Ah, es importante entonces saber cómo aprovechar el agua, ¿cierto? Y no, acá estamos hablando del agua sola, ¿sí? Luego, más abajo, en apartados voy a explicar un poquito acerca de las formas como se encuentra el agua en la naturaleza. No vas a encontrar agua sola. Acá nos estamos enfocando desde un punto de vista de agua pura, ¿cierto? Pero en el universo en el que vivimos, ¿cierto? En nuestro planeta, pues normalmente el agua no la vamos a encontrar pura, ¿sí? Sí la podemos condicionar mediante procesos, volverla pura, filtrarla, ¿cierto? Por ahí de repente algunas técnicas de osmosis inversa, quitarle de repente los iones, las sales, ¿sí? Pero te explico nada más como una composición del agua de forma natural. Entonces, mira, importante, ¿sí? Ya vas conociendo, mira, elementos como el hierro, el oxígeno, el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, más o menos ese es el alcance o la introducción para entender un poco la importancia del agua. Ojo, esto estamos hablando a nivel de la sangre, mira. Un ejemplo, ¿sí? Y bueno, recuerda que la sangre es la que conduce, pues, ¿no? Con el oxígeno, ¿no? A todas las partes de nuestro cuerpo. Es importante, ¿no? A través de las arterias, vasos, venas, ¿no? Sí, capilares, como le quieras llamar. Entonces, es importante, ¿ya? Es importante valorar el agua, su composición y conocer un poquito. Siempre es bueno conocer un poco el origen para poder entender y también para valorar. Sí, ahora ya sabes que tiene una relación muy directa con el hierro, ¿cierto? Entonces, cuando tú bebas un vaso de agua, por ejemplo, y tú agradeces de forma, o le das un agradecimiento direccionando
tus ideas, tus pensamientos a que mejore de repente tu sangre, o le estás dando una información, ¿no? Recuerda que estos son elementos, ellos necesitan nada más como una orientación. Es bien, bien emocionante esta parte, ¿no? A nivel, bueno, no se ve, ¿sí? Pero es lógico pensar de que estos elementos nos pueden apoyar también a la parte, ayudarnos a sanar a través de darle una información. Si cuando uno bebe agua, tú le puedes dar información, qué es lo que quieres sanar o qué es lo que quieres, y te van a ayudar, pero conociendo. Por ejemplo, tú le puedes decir, ¿no? Un ejemplo tanto, ¿no? Te puedes decir, ¿no? Bebo esta agua con la finalidad de equilibrar el hierro presente en mi sangre. Un ejemplo, ¿no? Sí. O bebo esta agua para aprovechar el oxígeno y así ayudar al crecimiento de mis células, fortalecer mis tejidos. Un ejemplo, ¿sí? Entonces le puedes dar información, pero debes conocer la composición. Es importante, mira, para que así puedas hablarle a cada elemento, algo así, ¿no? Como que te comunicas con cada elemento y de esa manera, pues, estableces una conexión más bonita con la molécula, en este caso con el agua, ¿sí? Ya, es un ejemplo. Entonces, sigamos a ver un poquito aprendiendo, ¿sí? Conociendo un poco más. Más adelante, pues vamos a hablar un poquito más del tratamiento, de las formas como aprovechar el agua, ¿sí? Pero este video lo estoy haciendo con la finalidad de entrar en confianza, ¿sí? De conocer un poquito más, ¿sí? ¿Ok? A ver, lo otro es que cuando hablamos de agua, lo voy a colocar, cuando hablamos de agua, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de agua, tener en cuenta que si hablamos de agua, y como les explicaba a ustedes, lo voy a poner entre comillas, ¿por qué? Porque acá existen diferentes formas de hablar de la molécula del agua, ¿sí? Y ahora les voy a explicar más o menos, les voy a colocar algunas formas de las que se presentan en la naturaleza para que tú entiendas, ¿sí? Y bueno, de que no todo está al azar, ¿no? Todo tiene un fundamento, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, si hablamos del agua, podemos decir, por ejemplo, ¿por qué no hablar del agua de mar? ¿Cierto? ¿Ok? Hablar del agua de mar. ¿Por qué no hablar de repente del agua de un lago? De un lago, ¿cierto? O de repente hablar pues del agua de un riachuelo, ¿cierto? Ok. Podemos hablar. Por ejemplo, si queremos aprovechar el agua presente en cada uno de estos receptores de agua, o cuerpos vivos, como le quiera llamar, porque en sí podemos llamarlos así, ¿no? Porque en el mar pues existen, eh, ¿cómo le llamaríamos? Sociedades, ¿no? A nivel de ecosistemas, ¿cierto? Que hacen que el agua de mar tenga esa composición. Igualmente en un río también, ¿cierto? La parte, ¿no? Del oxígeno y todo eso. Y en el agua de un lago también, ¿sí? Cuando hablamos de un lago, por ejemplo. Son diferentes, ¿ah? La molécula del agua ahí se va a comportar totalmente diferente. Por ejemplo, en el agua de mar, pues está presente el agua y sus sales, ¿no? Y sales. Van a haber presencia de sales, ¿sí? Presencia de sales. En el agua de un río también hay sales, ¿sí? Pero en baja concentración, por ejemplo. También existen sales en bajas concentraciones, ¿sí? De repente por ahí acá en el río podemos encontrar elementos, por ejemplo, en la mezcla, como hablando, podemos encontrar el aluminio, ¿no? Ahí en el agua, ¿sí? El hierro también, ¿no? Encontramos hierro también en el agua de mar, en el agua de un río, por ejemplo, ¿no? En un lago, al estar el agua digamos, en un reposo, pues es probable que esta agua no tenga mucha oxigenación, ¿cierto? El oxígeno disuelto de repente en un lago no es como en un río, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo,
tener cuidado, ¿no? Si se acumula muchos metales, como el caso del hierro, pues la concentración acá va a ser pues que de repente algunas especies no puedan sobrevivir, ¿cierto? O de repente si encontramos condiciones, ¿no? de presencia de nitrógeno, por ejemplo, ¿sí? Exceso de nitrógeno, pues lo que vamos a hacer es vamos a condicionar el crecimiento de repente de algunas plantas acuáticas y vamos a hacer que el lago de repente pierda su eficiencia, ¿no? ¿Cierto? Cuando digo pierda su eficiencia es porque de repente ya no va a ser aprovechable, se va a comenzar a agotar, ¿cierto? Porque van a crecer las plantas, pues en este caso acuáticas, de una manera muy rápida y no vamos a poder controlar, ¿no? Eso es lo que se conoce como eutrofización, ¿sí? Un tema muy importante el día de hoy, ¿no? Porque ya que los lagos se están contaminando por la presencia de fertilizantes. Y los fertilizantes tienen, pues, estos elementos, ¿no? Nitrógeno, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es la urea, ¿cierto? ¿Ya? Ten cuidado con eso. Ah, por ejemplo, en el agua de un río podemos encontrar también calcio. Interesante, ¿no? El calcio, magnesio, ¿por qué no? Ok, sí, encontramos magnesio. Y gran parte de la presencia de los sílices, ¿no? Silicio, por ejemplo. Encontramos también silicio. Y así podemos enumerar diferentes elementos presentes, elementos disueltos, ¿no? Sales disueltas en el agua. Claro, en el mar, pues las sales, acá tenemos el sodio, por ejemplo, ¿no? Presente, ¿ya? El sodio, que es parte de las sales que les acabo de mencionar, el sodio, el magnesio, ¿ya? El bario, calcio también, y acá podemos colocar bario, ¿sí? Y así, ¿no? Y de ahí vienen las llamadas sales carbonatadas, ¿sí? Sales carbonatadas, tenemos, por ejemplo, las sales de sodio, hipoclorito de sodio, ¿cierto? El magnesio, ¿sí? Magnesio, ¿sí? Carbonatos, por ejemplo, ¿no? El carbonato de calcio, ¿ya? Ah, y de hecho que hay elementos también como el cloro, ¿cierto? También elementos como el cloro también. ¿Por qué no? Están presentes también ahí, el cloro, ¿sí? Y así, ¿no? Elementos muy importantes que van a generar, pues, en este caso, em, van a hacer que el agua, en todas sus facetas, yo solo elegí tres, ¿ah? ¿Sí? Y ahora se preguntarán, ¿y dónde queda el agua que normalmente viene a nuestra casa? ¿Cierto? Normalmente eso se conoce como agua potabilizada, ¿sí? Ok, normalmente esos tratados son el agua potabilizada, es la que llega a nuestra, voy a poner otro color, ¿sí? Eso es lo que normalmente encontramos en nuestra casita, en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, normalmente en nuestro hogar, en nuestro domicilio, lo que vamos a encontrar es agua potabilizada, ¿ya? Agua potabilizada. Entonces, ¿qué contiene esta agua potabilizada? De hecho, que para tratar el agua, por ejemplo, se usan sales también, se usan ácidos también. Sí, porque recuerda que acá solo estamos viendo la parte físico-química, ¿verdad? Pero en el agua de un río, por ejemplo, si yo conduzco el agua de un río a una planta de tratamiento de agua para luego potabilizarla, que normalmente eso se hace, ¿sí? O sea, el agua de un río normalmente se potabiliza, ¿cierto? Se conduce a una planta de tratamiento de agua y se trata. Y a veces estas cantidades de aluminio, por ejemplo, ¿no? Presentes en un río, ¿ok? Estas cantidades de aluminio que hemos mencionado, ¿no? La cantidad de sales, de aluminio, calcio, estos de acá, normalmente se encuentran en este caso, en altas concentraciones, ¿ya? Se encuentran en altas concentraciones. Entonces, al encontrarse en altas concentraciones no son buenas también para nosotros, ¿sí? Recordar eso. Ya tener en cuenta esa parte que no necesariamente,
todo lo que vamos a aprovechar del agua de un río tenemos que tratar esa. Hay que disminuir estas cantidades de aluminio, estas cantidades de hierro, ¿no? Para eso hay tratamiento. Entonces, el agua potabilizada normalmente, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, sí tiene iones. ¿Sí? Tiene, por ejemplo, el agua potabilizada tiene, si usamos procesos de cloración, de hecho que tiene cloro, ¿cierto? Ya, los procesos normalmente de tratamiento contienen cloro, sí, tienen cloro, el agua tiene cloro. Ah, y también tiene sales, sí, normalmente las sales que vas a encontrar en el agua son las sales, el hipoclorito de calcio, ¿no? Sales de calcio, sí, vamos a colocar acá, ¿no? Sales que tienen calcio, magnesio, ¿ya? Calcio, magnesio, ok. Y uno de los elementos que se usa, por ejemplo, uno de los compuestos, digamos, químicos que se usan en el tratamiento es el sulfato de aluminio. Entonces, al haber sulfato de aluminio, que es una sal, eh, vamos a tener ahí también aluminio en el agua, ¿sí? Por eso es importante cuando el hervir el agua, ¿ya? Esos precipitados que se forman de repente en el hervidor son las llamadas sales. Claro, el calcio y el magnesio sí son muy buenos para el cuerpo. Por eso yo siempre aconsejo que si tú quieres beber el agua potabilizada, ¿cierto? Y ya claro, ha pasado por un proceso lo ha servido, ¿sí? Con la finalidad de eliminar de repente algún patógeno presente en la tubería de conducción o en la tubería de tu casa, ¿sí? Por ejemplo. Entonces te aseguras aplicando el proceso de hervir, ¿cierto? Vas a hervir el agua, ¿sí? Y llevarlo a su punto de ebullición, pues normalmente son 100 grados, ¿no? Ya, ¿no? 100 grados. El agua hierve, ¿ok? Entonces hervirlo pues a unos 100 grados, ¿no? ¿Sí? En este caso. El agua hierve. Entonces ese proceso de hervir te va a generar sales, ¿no? Que se van a precipitar, ¿sí? Ahora, pero hay unas sales que no van a precipitar, pues. Pero ¿cómo aprovechamos estas sales, por ejemplo, del agua que bebemos? Pues tenemos que agregar algún cítrico. Si nosotros agregamos, por ejemplo, algún zumo de limón o de repente naranja, no sé, ¿no? Algo que tenga un cítrico, vamos a aprovechar estas sales y vamos a hacer que esta agua, que normalmente ya fue hervida, al agregarle un zumo de, ¿no? Me refiero a un jugo de limón o exprimir limones o naranja, lo que vas a hacer es vas a generar una especie de bebida rehidratante, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque estos iones calcio y magnesio son muy importantes. Ah, y sodio, ¿no? Que también hay, ¿no? El sodio, ¿cierto? Eso nos va a ayudar bastante a equilibrar todo lo que es la parte de la hidratación de nuestro cuerpo. Por eso yo recomiendo siempre en algunas charlas que el agua no sea bebida solo agua sola, ¿no? Podemos agregarle algo, tenemos que tratar de aprovechar eso, ¿ya? Entonces, todo lo que acabo de mencionar es para generar un poquito de conciencia de qué es lo que tenemos normalmente en la naturaleza, ¿sí? Quizás todo parece tranquilo cuando tú vas a un lugar, aparenta estar tranquilo, pero mira todo el universo de posibilidades que tenemos para aprovechar. El agua de un río también la podemos aprovechar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? Por eso que cuando tú riegas con agua de río, al tener este tipo de sales, de aluminio, hierro, calcio, magnesio, pues las plantas se benefician, generan un proceso de absorción, ¿no? Más interesante que regarlas de repente con agua de tu casa, agua potabilizada. Sí, porque además el agua de un río tiene microorganismos y esos microorganismos pueden ser útiles también para las plantas. De repente para nosotros no. ¿Sí? Entonces, entender eso. Ya, entonces, todo proceso que se genera de forma natural, por ejemplo, en un lago de forma natural, en un río de forma natural, en el agua de mar también. Y acá esto ya es un proceso que depende mucho de la tecnificación, de las tecnologías apropiadas para el tratamiento del agua, ¿cierto? Lo operan los humanos, ¿verdad? Lo operamos nosotros. Entonces, acá ya es bastante, ya dependemos mucho de la responsabilidad que tengan los técnicos, los profesionales, para que estos procesos de potabilización sean los más adecuados.
¿sí? Y lo que tenemos que ver es que tenemos que evitar la presencia de repente en exceso de algunos metales, ¿cierto? Y estar siempre vigilando las concentraciones, ¿no? Haciendo monitoreos en el agua para poder tener pues esa certeza de que esta agua potabilizada llegue a los hogares de la mejor forma, ¿sí? Y sea aprovechada pues, ¿no? Para la salud. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, acá no he colocado un elemento que a veces utilizan, que es el flúor, que yo no recomiendo, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar acerca del flúor, para que conozcas un poco más y sepas por qué no, o por qué sí, o cuándo es bueno o cuándo no, ¿cierto? Entonces, tener en presencia eso, ¿no? Que la forma como llega el agua o cómo la puede llegar a... son muchas. Claro que acá no he colocado el agua de lluvia, por ejemplo, las precipitaciones, no, no he colocado acá. No estoy colocando acá, por ejemplo, los glaciares, ¿sí? El agua de manantial, ¿sí? Porque también hay agua de manantial, ¿no? El agua nace en subsuelo, ¿cierto? Más adelante, de repente, voy a colocar un video ahí interesante acerca de cómo aprovechar el agua subterránea, cómo cuidarla, ¿cierto? Para evitar que agentes externos, pues, malogren, ¿no? Malogren o deterioren ese acuífero, se conoce, ¿no? Para que el agua sea bebible y sea aprovechada por nosotros, ¿ok? Listo. Ahora voy a proceder a explicarles un poquito, ¿ya? Acerca de la importancia del agua en los aspectos, o ver la parte del aspecto microbiológico. Sí, un poquito, ¿ya? Un poquito, una introducción acerca de ese tema. Por ejemplo, cuando hablamos de la microbiología, ¿sí? Vamos a ponerle en biología, pues sí podemos decirle microbiología, ¿ya? Vamos a ponerle, sí, porque estamos trabajando, ¿no? Hablamos, pues, por ejemplo, de los microorganismos y su relación con el agua, ¿cierto? Ya, ahí está. Para aquellos que de repente por ahí quieren incursionar en el ámbito de la agricultura, o por qué no también, ¿no? A través del agua generar o, en este caso, organismos o microorganismos em, apropiados, ¿sí? Y tener de repente en casa alguna, no sé, algún ecosistema que permita pues la crianza de los peces, ¿sí? ¿Sí? O lo que está actualmente la llamada piscicultura, pues te va a interesar este proceso. Los microorganismos en el agua aprovechan mucho lo que es justo lo que te mencionaba hace un momento, la composición del agua, la temperatura. Y acá va un proceso clave que debes conocer. Y eso también va para tu cuerpo. La temperatura, sí, es uno ¿cómo le llamaríamos? Factores importantes para entender cómo es el comportamiento de los procesos microbiológicos en el agua, ¿ya? Sí, la temperatura juega un papel muy importante, sí. ¿Por qué? Porque hay microorganismos, por ejemplo, que pueden estar, un ejemplo, ¿no? Pueden estar tranquilos, ¿ya? Tranquilos, y generando sus procesos microbiológicos, reproduciéndose como, no sé, ¿sí? Aumentando, pues, ¿no? em, aumentando su población, digamos, cuando hablamos de bacterias, ¿no? Aumentando la población de las bacterias, para aprovechar y descomponer todo lo que hay en el agua. Contaminantes, a veces, por ejemplo, acá puede haber, imagínate, ¿no? Por acá llega supongamos que a un río llega, no sé, una, una materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, una corteza de un árbol, ya. Tiene carbono, esa corteza tiene carbono, ¿cierto? Azufre, nitrógeno, fósforo, ¿no? ¿Sí? Son los iniciales, ¿no? Vamos a colocar acá, ¿no? Supongamos que tenemos, luego le voy a aplicar eso, ¿no? ¿Sí? Supongamos que tengamos una hoja, por ejemplo, ¿ya? Una hoja. Un ejemplo, ¿ya? Una hoja, por ejemplo. Una hoja llega, ya, y esta hojita es materia orgánica. Tiene carbono,
¿cierto? ¿Qué más tiene una hojita? Ah, ya, tiene, vamos a ponerle nitrógeno, ¿sí? Así, ¿no? Fósforo de repente también. Su composición tiene fósforo. Ya, ahí está y nada más. Vamos a colocar. Mira, es una hoja está llegando a un cuerpo receptor de agua, en este caso, un río podemos llamar, ¿sí? Entonces los microorganismos van a comenzar a aprovechar este tipo de composición de la hoja. ¿Sí? En serio, eso es su alimento de ellos. Pero así como está, no lo pueden aprovechar porque necesitan de factores externos. Uno de esos factores externos es la temperatura, ¿sí? Entonces, existen microorganismos, por ejemplo, hablamos de las bacterias. Si hablamos de bacterias, ¿sí? Ya, si hablamos de las bacterias. Bueno, lo voy a poner entre comillas porque por acá esto es entre comillas, ¿no? Lo que llaman bacterias, ¿sí? ¿Sí? Microorganismos, ya, vamos a verlo así. Entonces, aunque no lo creas, están compuestos de células, pues este es un proceso bien interesante, ¿no? Ayudan a descomponer este tipo de materia orgánica, ¿no? Una hoja. Claro que acá hay más compuestos, sí. Sé que hay más, sí. Pero vamos a hablar tres nada más. Entonces, por ejemplo, hay bacterias que aprovechan el carbono, hay bacterias que aprovechan el nitrógeno, hay bacterias que aprovechan el fósforo. O de repente por ahí hay bacterias que aprovechan el azufre. En todos sus procesos aprovechan. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que esta hoja que normalmente para nosotros fue un desecho o algo inservible, que no tiene vida, pero para ella sí tiene vida, si la aprovechan, ¿cierto? La descomponen. Pero ¿qué es importante para eso? La temperatura. Ya por eso incido mucho yo. Cuando tú quieras aprovechar el agua, ¿sí? En este caso estamos hablando de microorganismos, pero si tú como ser humano, y nosotros tenemos también microorganismos, ¿cierto? Sí, creo que en el estómago tenemos una gran cantidad de microorganismos y de varios tipos, ¿cierto? Sí, hasta algunos que por ahí conocen la parte de los parásitos, ¿cierto? Todo es un reactor biológico, ¿ya? Tienes que aprender eso, que el cuerpo es un reactor biológico, está en continuo cambio. Y cada uno de esos procesos de ese reactor biológico están orientados en base a muchos factores externos también. Uno de ellos es la temperatura, ¿ya? Por eso es importante mantener la temperatura corporal. Por eso es importante la actividad física, para promover de repente que si, por ejemplo, así como al río llegó una hojita y tú ingeriste de repente algún compuesto o algún alimento rico en estos carbono, entonces esas bacterias que están en tu cuerpo puedan procesar los llamados carbohidratos, ¿no? Que por ahí, ¿no? Carbono, ¿cierto? Nitrógeno, ¿sí? Y de repente no sirve tanto, entonces lo vuelven desecho, pero nos ayudan a descomponer eso. Ya todos son reacciones, ¿no? Entonces la temperatura influye mucho en la actividad de los microorganismos. Por ejemplo, en el agua influye demasiado. Y si nosotros queremos de repente aprovechar el agua, ¿cierto? Y a través del agua poder ayudar a los microorganismos que están en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, de hecho que hacer que estos procesos se den de manera más rápida, pues tenemos que tener en cuenta la temperatura, ¿ya? Entonces, por eso yo siempre recomiendo que esta temperatura del agua que vas a consumir no sea fría, ¿ya? No sea fría. De tibia para arriba, ¿cierto? Tibia. O de repente temperatura ambiente, ¿no? Estamos hablando pues de unos 20 grados, ¿no? 20 grados, ¿sí? 20 grados. Ojo, estamos en la escala de llamados Celsius o centígrados, ¿sí? 20 grados, ¿ya? Entonces, ya según cómo tengan acceso al video, ustedes averiguan cuánto será pues en Fahrenheit. Si normalmente em, en otros países trabajan con la escala de Fahrenheit, ¿sí? Pero la podemos convertir a ver,
Por ejemplo, podemos convertir eso de ahí a Fahrenheit, ¿no? De repente lo pueden buscar en el internet y pueden encontrar su conversión, ¿sí? ¿Cuánto es 20 grados Fahrenheit? ¿No? Ya, normalmente yo, a ver, para distraernos un poquito, yo manejo esta conversión, ya, así, ¿no? De esta forma yo convierto los grados, ¿no? Así es una fórmula matemática aproximada, ¿sí? A ver, entonces acá sería 20 menos 32, ¿sí? Y de ahí lo sacan, ya más o menos, ¿no? Colocamos acá 20, 20 entre 5 sería 4, 9 por 4, 36, 36 más 32 sería 68. Entonces podemos decir que aproximadamente sería 4, 36, 68, ¿sí? 60 grados por ahí, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? Entonces, si hablamos de grados Fahrenheit, podría ser aproximadamente unos 65, ¿no? Grados, ¿no? Para arriba. Ya se recomienda. Básicamente esto se recomienda cuando tú quieres aprovechar en la parte de la alimentación, ¿sí? Temperatura ambiente para arriba, ¿ya? ¿Ok? Por eso que cuando tú consumes, por ejemplo, hidratos de carbono, los carbohidratos, tienes que consumir agua tibia, ¿sí? Cuando hablo de tibia, pues estamos hablando de 40 grados, por ahí, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Para que tú puedas aprovechar y generes, pues, esto, ¿no? Que la actividad de tus microorganismos te ayuden a procesar y que esos procesos sean más rápidos y tú puedas estar activo otra vez y no somnoliento o de repente con sueño, ¿sí? Por ejemplo, estás en un trabajo, pues no vas a, en una labor, no vas a estar pues, con sueño. Por ejemplo, lo llamamos los conductores, si necesitan estar ávidos, ¿no? Despiertos. Entonces, yo creo que te ayudaría, ¿no? En tus comidas, más aún si trabajas de noche, pues aprovechar esta temperatura, ¿no? Para los conductores, ¿no? Beberte agüita caliente, ¿sí? Agua caliente, ¿no? O tibia, pero no fría, pues, ¿no? Ya, porque si tú generas agua fría, mira, no van a trabajar. Normalmente las bacterias que nos ayudan mucho en los organismos son de temperaturas, pues, además son termófilos, ¿no? Les gustan las temperaturas elevadas, ¿sí? Luego les voy a dar algún truquito por ahí, alguna recomendación para que ustedes puedan controlar las bacterias en el cuerpo, ¿no? Solo con la temperatura del agua. Interesante, ¿cierto? ¿Ya? Ok. Entonces ya han entendido lo importante que es, o lo importante que es la temperatura para entender el comportamiento de los microorganismos en el agua y que esto se relaciona también con la alimentación y por lo tanto se relaciona mucho con las actividades metabólicas, ¿cierto? O los procesos que nuestro cuerpo, en este caso, nuestro reactor biológico realiza para que pues nosotros podamos estar con vida, ¿sí? ¿Ok? Ya, ahí está. Ahora, vamos a concluir un poquito acá la noción, ¿ya? Ok. A decirles pues que este tipo de información a veces la voy a publicar en el canal, ¿sí? O también pueden buscarla por internet, ¿sí? En el buscador Google. Lo buscan y lo van a encontrar también, ¿ya? Lo voy a compartir ahí para que sea de fácil acceso y ustedes también puedan compartir la información, ¿sí? La idea es aprender, ¿sí? Todos aprender y compartir. Lo otro que quería explicarles es, por ejemplo, acerca de los contaminantes, ¿no? Ya, de los contaminantes. Acá existe bastante mito de que solo de repente los contaminantes son de origen antropogénico. O sea, estamos hablando del hombre, ¿cierto? De las industrias y todo eso. Pero resulta, por ejemplo, resulta que algunos contaminantes presentes en el agua también son de origen natural, ¿ya? O sea, acá tenemos dos tipos, de origen natural, ¿ya? Hay contaminantes en el agua presentes de origen natural y otros que son de origen antropogénico, ¿no? Antropogénico, o sea, vamos a colocarle acá nada más del ser humano. El ser humano es el causante acá, ¿cierto? Ah, y también de repente por acá hablamos de los animales también, ¿no? De los animales. Ah, y de repente algunas plantas también que generan algunas toxinas, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a colocarle acá animalito, porque lo he separado de lo natural, porque ahora vas a entender más o menos cómo es mi aporte.
¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los animales, acá están, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las actividades metabólicas de ellos, ¿sí? Las excretas, por ejemplo, ¿no? La orina de los animales tiene urea, y si llega al agua, pues la puede contaminar. Las heces también tienen patógenos, ¿cierto? Entonces acá tenemos mucho que hablar acerca de esto y eso también es un tema muy importante en la actualidad, ¿no? Ya que en casa la mayoría tiene mascotas, ¿no? No me gusta decirle mascotas, a mí me gusta decirle, no me gusta, ¿no? Decirle mascotas, ¿no? Pero normalmente lo conocemos como mascotas. Sí son animalitos de casa que al final forman parte de nuestra vida diaria porque anhelamos a veces estar en casa y poder encontrarlos, ¿cierto? Ya, ¿no? Luego eso de hecho, es que si no, más, llamarle mascota creo que no va, ¿no? Yo le llamaría más como algo, ¿cómo le llamaríamos? Sí, le podríamos llamar como un amigo, quizás, sí, un acompañante, que siempre está, ¿no? Sí, hasta que pues por ahí de repente fallezca, ¿cierto? Ok, entonces tenemos este factor siempre presente con nosotros, normalmente en las viviendas en la actualidad, ¿no? La mayoría tiene sus animalitos, ¿no? Gatos, perros, ¿no? Conejos. De repente por ahí tienes una granja, te dedicas a crear animales como las gallinas, patos, etc. Entonces es importante. También pueden generar contaminantes, sí, pueden generar contaminantes. Y normalmente son del tipo biológico o microbiológico, ¿no? Las llamadas bacterias, parásitos, sí, están acá. Ten mucho cuidado. En el caso del ser humano, pues está todos sus procesos. Excretas, contamina a través ¿no? Contamina las fuentes de agua, por ejemplo, con lo que son los llamados plásticos, las industrias, ¿no? Que eliminan, de hecho, productos muy ácidos, ¿sí? Agua, ¿no? Agua con agua ácida, ¿cierto? A los efluentes y esas aguas van a los ríos, a veces sin tratar y ya pues al mar y etc, etc, ¿no? Son procesos los contaminantes. Sí, y de forma natural también, por ejemplo, en algunos ríos, ¿ya? En algunos ríos cuando tú haces, por ejemplo, un análisis de fuente de agua, ¿sí? Resulta que de la nada comienza a aumentar, por ejemplo, el aluminio o el hierro. Ah, inclusive también el cobalto. Y a veces nos preguntamos, ¿pero de dónde? Si no hay una mina, ¿cierto? Lo que resulta es que las precipitaciones a veces son muy intensas, por ejemplo, en la cordillera, si hablamos de Perú, ¿cierto? De Ecuador, por ejemplo, también, de países sudamericanos o de otros países. Entonces las cordilleras también están perdiendo recubrimiento. Y si hay precipitaciones, lo que va a pasar es, va a haber arrastre de minerales. Entonces, esos minerales, al arrastrarse, también están generando un proceso de contaminación, ¿sí? De cambio en el agua. Porque si por ahí tú bebes, por ejemplo, un ejemplo, ¿ah? Bebes agua con alto contenido, con alta concentración de cobalto, pues de hecho que te va a ir muy mal. Y tanto los animales también, ¿no? Cuando beben agua con cobalto y en altas concentraciones, pues también le va muy mal, ¿no? Causa la muerte, ¿cierto? Ah, y el aluminio también igual, ¿no? Sí, el aluminio en solución es también muy perjudicial para la salud en altas concentraciones, ¿sí? Y así, entonces, el agua hablando como agua en general, no es fácil de verla, ¿no? Por eso no la valoramos. No sabemos cómo llega de repente a estar cerca a nosotros y poder nosotros acceder, ¿no? Como lo que lo expliqué, lo estaba explicando acerca del agua potabilizada, el agua que llega a tu casa. Pasa por todos estos procesos, mira. Entonces, las personas que se están dedicando al tratamiento del agua, pues hay que valorarlos, ¿sí? Hay que valorarlos porque hacen todo lo posible para que todos estos contaminantes no estén en altas concentraciones y de repente, por ejemplo, en el caso de las excretas de las bacterias, ¿sí? O de los parásitos, no lleguen a estar presentes en el agua y nosotros podamos tener acceso a un agua exenta de parásitos, ¿cierto? Exenta de bacterias, que no tengan microorganismos que nos hacen daño o que nos causan de repente algún malestar, ¿cierto?
alguna enfermedad de repente gastrointestinal, ¿ya? Entonces hay que valorar eso. Y a veces por eso, este video ha sido con esa iniciativa, de generar en ustedes ese tipo de valoración, ¿sí? Conocer el origen del agua que llega a nuestra casa, conocer el origen de repente de algunos contaminantes, conocer la presencia ¿no? de ciertos minerales en el agua y entender que los contaminantes no solo pueden ser de origen humano, ¿sí? También pueden ser de origen natural, ¿cierto? Y también aprender que si estamos hablando de casa, tener mucho cuidado, mucho cuidado. Así como el agua es beneficiosa, ¿cierto? El agua también es beneficiosa porque hay microorganismos que les encanta, porque encuentran ahí el oxígeno y con ese oxígeno pueden estar viviendo tranquilamente, ¿sí? Por eso es bueno asear también la casa, ¿no? Mantener, por ejemplo, los estanques, acá no he hablado de los almacenamientos, ahora voy a hablar un poquito de eso. Si tienes almacenamientos de agua, ¿no? Ten mucho cuidado, ¿sí? El agua tiene que estar, de recomendación, el agua tiene que estar en tránsito, en movimiento, agitándola siempre, ¿sí? Entonces, no puedes tener tu agua estancada, pues más de 2, 3, 4 meses algunos, ¿no? Las llamadas cisternas. Por ejemplo, em, comento algo, un detalle, ¿no? Una experiencia. A veces hay personas que se van de viaje, por ejemplo, ¿no? Ya sea al extranjero o de repente van de viaje a otra ciudad dentro de su país y dejan el agua estancada, ¿ya? En una cisterna, en un tanque o de repente en un almacenamiento. Y regresan de luego 3 meses, 4 meses. Y lo primero que hacen es de repente abrir directamente, ¿no? La válvula y tienen acceso al agua, ¿no? Inclusive la pueden hervir, a veces algunos de repente la utilizan para ducharse, bañarse, como lo quieran ver ustedes, asearse. A veces hasta se lavan los dientes, ¿no? Un tipo de agua. Pues no te das cuenta que tranquilamente ya hay microorganismos ahí presentes, porque esa agua estaba estancada, ¿no? Sin movimiento. ¿Cierto? Por eso que cuando hablamos del tratamiento del agua y hablamos del cloro como uno de los elementos más importantes, justamente se usa cloro por eso, ¿ya? Se usa cloro porque el cloro se mantiene en el tiempo y no permite que los microorganismos se desarrollen. Claro está que hay que regular esa concentración para que no nos genere un grado de toxicidad a nosotros, ¿cierto? Es manejable eso, ¿sí? Es manejable a través de la ventilación y la oxigenación. Entonces, tener cuidado con eso. Ya, entonces, por eso le estoy explicando acerca de los contaminantes. ¿Sí? Estoy explicando ese detalle. Ahora, dada esa, digamos así, esa expectativa o esas nociones, tienes que entender eso. ¿Ya? Entonces, tienes que ir valorando tu recurso, el recurso hídrico, el recurso agua. ¿Ok? ¿Ya? Y para ir finalizando esta introducción o digamos este tema, aprendiendo un poco, que luego van a tener acceso ustedes a este video. Eh, Mencionarles acá, por ejemplo, las formas, vamos a poner acá, ¿no? No podemos poner mm, aprovechamiento, a ver, el aprovechamiento, ¿sí? El aprovechamiento. Bueno, para aprovechar el agua, pues ya debemos conocer su origen, ¿cierto? Para aprovecharlo en agricultura, ¿sí? Y todo, aunque no lo creas, el aprovechamiento del agua se vincula mucho con la salud, ¿ya? ¿Sí? Clave. Debes entender que el agua está estrechamente su aprovechamiento con la salud, ¿ya? Es importante. Entonces, de ti depende cómo vas a generar este aprovechamiento, lo puedes hacer a través de técnicas, puedes conseguirte, por ejemplo, dispositivos de tratamiento de agua, le puedes quitar los minerales, de repente le puedes hacer un tratamiento para quitarle los elementos pesados como el plomo, el níquel, cobalto, o sea, todo el aprovechamiento que tú generes, tienes que ir enfocándolo a tu salud, en serio, ¿sí? A tu salud.
Y esta salud también depende de las plantas. Sí, puedo aprovechar de repente por las plantas, ¿no? Puedo de repente yo hacer mi huerto, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer mi huerto. Puedo colocar mi huerto, puedo hacer mi jardín, ¿cierto? De repente por ahí, no sé, tengo un terreno, lo convierto en un huerto, en un jardín, ¿cierto? Entonces, este aprovechamiento, ahora, si genero un huerto, un jardín, ¿qué debo hacer? Allá, debo regarlo, ¿cierto? Tener un almacenamiento, de repente, para que estas plantas, pues, estén bien, ¿no? ¿Cierto? A través de canales, por ejemplo, de regadío. Tienes que tener mucho cuidado con los canales de riego. O sea, todo lo que tú generas al final, si te das cuenta, todo al final regresa a tu salud. Porque de acá, ¿qué vas a hacer? Vas a conseguir tu huerto, vas a sembrar tus plantas. Por ejemplo, hortalizas, no sé, frutos, ¿no? Frutas, naranja, no sé, piña, no sé, cualquier fruto, ¿no? De tu chacra, por ejemplo, de tu cultivo, ¿no? Vas a aprovechar. Y al final eso que vas a hacer lo vas a ingerir, ¿cierto? ¿Te das cuenta? O sea, todo es para tu beneficio, para tu salud. Por eso que es importantísimo entender que el aprovechamiento del agua se relaciona con tu salud. Y de esa forma tú vas a evitar también contaminarla, pues, ¿no? La vas a querer, la vas a dar un poco más de amor, ¿cierto? Vas a tratar de ser amigable con el medio ambiente. Cuando algún día estés, por ejemplo, no sé, yendo de paseo o visitando algún país de turismo, pues pregunta, ¿no? Acerca del agua, de dónde proviene, cuáles son sus afluentes, dónde desemboca. Es importante, ¿ya? Con esto les genero conciencia de que todo lo que tú ves en la realidad, y especialmente hablando del agua, tiene que ver con tu salud. Y tu salud, si estás bien de salud, tú puedes realizar cualquier actividad. Jugar, por ejemplo, en caso de los niños, ¿no? Jugar, ir a estudiar, laborar en una empresa, ¿cierto? Aprovecharla, por ejemplo, como lo mencioné, a través de las sales para poder realizar actividades físicas, ¿no? De alto rendimiento. La natación también, que es una actividad. Mira, todos los aprovechamientos recreacionales del agua son importantes para tu salud. En sí todo se reduce a eso, ¿ya? Entonces, tener en cuenta ese detalle. Sí es una introducción breve más o menos de los alcances que debes tener del agua y para que pues tú puedas aprovecharla, respetarla, ¿cierto? Y siempre buscar el equilibrio, ¿no? Todo se reduce a buscar el equilibrio, ¿cierto? Buscar el equilibrio. Y para lograr el equilibrio, pues hay procesos de transformación, ¿sí? Luego vamos a hablar de esos procesos de transformación, ¿ya? Porque está todo en continuo cambio, ¿sí? Tú vas a querer buscar el equilibrio, sí, en un momento lo vas a encontrar, pero al final todo se transforma, ¿sí? Todo está en continuo cambio. Encuentras el equilibrio, lo aprovechas y otra vez tienes que ir transformando. Transformas, aprovechas para tu salud y otra vez generas el equilibrio para tu salud. Y así estás en continuo cambio, en continua transformación, a nivel físico, a nivel biológico, ¿cierto? Estamos hablando del cuerpo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ha sido un gusto platicarlos, platicar un poco estos temas, ¿no? Mediante este video, lo voy a compartir también en el canal. Eh, Sugiérelo, compártelo, ¿sí? Ya, es bueno conocer un poco de todos. Y suscríbete al canal, ¿no? Porque así me motivas, pues, a seguir subiendo contenido interesante en todo lo que es la parte de la ciencia, tecnología y otros temas más, ¿no? Que tienen que ver con la parte no conocida o la parte, ¿cómo le podríamos llamar? Que va más allá de lo físico, ¿sí? La energía, por ejemplo, ¿ya? Y puedes sugerirme también algún video de repente que deseas que yo haga sobre un tema específico, pues lo puedes dejar en los comentarios, ¿sí? Bueno, hasta pronto, que todo te vaya bien y que siempre los ambientes donde tú te encuentres estén armonizados para generar tu equilibrio y seguir avanzando en tus procesos de vida. Hasta pronto.